los organismos vivos del universo, soy el señor Planck y hoy vamos a hablar de física. ¡Empecemos! Y bien, seguimos aquí con el curso de mecánica, ¿vale? Y hoy este va a ser un vídeo muy cortito porque lo voy a dividir en dos. Primero va a ser este vídeo en el que voy a mostrar ciertas cosas y en el siguiente vídeo voy a generalizar el concepto, ¿vale? En este voy muy rápido porque ya lo expliqué un poco por encima en el curso de física general, pero bueno, quiero hacer algunas anotaciones. Bien, hoy vamos a tratar lo que son los sistemas de referencia inerciales, que ya deberíais conocerlos, pero bueno, vamos a dar un repaso y vamos a ver cómo son las transformaciones más sencillas, ¿de acuerdo? Bien, como ya sabréis, las leyes de la física, ¿vale?, pueden cambiar dependiendo del observador, ¿vale? ¿Y qué es un observador? Pues un observador es simplemente un sistema de referencia, ¿vale? Es decir, un conjunto de coordenadas a partir de las cuales yo describo, en este caso que estamos en mecánica, la evolución del movimiento de un cuerpo, ¿vale? Eso es un observador. Entonces, nosotros podemos tener observadores quietos o observadores móviles, pero observadores quietos o móviles ¿con respecto a qué? Por eso hay que determinar un sistema de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, en aquellos sistemas en los que se cumplen las dos leyes de Newton tal cual, ¿vale? Y ahora veremos por qué, son los que vamos a llamar sistemas inerciales. Entonces, podemos enunciar o definir un sistema inercial de la siguiente manera. Existen sistemas para los que, en ausencia de fuerzas, ¿vale?, los cuerpos se mueven en línea recta y a velocidad constante. Y la fuerza se obtiene como la derivada temporal del momento lineal. Es decir, la primera y la segunda ley de Newton quedan satisfechas. ¿En qué condiciones se va a dar eso? Pues eso se va a dar cuando nuestro sistema se mueva a velocidad constante o no se mueva con respecto a nosotros. ¿Por qué? Porque si un sistema está acelerado, entonces aparece una aceleración, ¿vale?, a la que habría que añadir a la expresión de la fuerza de la segunda ley de Newton. Entonces, para nosotros que seríamos un observador que no percibiríamos esa aceleración de forma directa, veríamos cómo los cuerpos van sufriendo una especie de fuerzas, pero realmente sin que existan fuerzas. De ahí nace el concepto de fuerza inercial o de fuerza ficticia. ¿De acuerdo? Bien. Y después de esta introducción vamos a ir a la parte más matemática, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que nosotros somos un sistema de referencia, ¿vale?, al que vamos a llamar S. Y a partir de aquí nosotros describimos, ¿de acuerdo?, las coordenadas, el movimiento de un punto, ¿vale?, de un punto P, ¿sí?, que va a seguir una cierta trayectoria, ¿de acuerdo? Nosotros describimos sus coordenadas a partir de nuestro vector de posición, ¿vale? Como expliqué el otro día, aquí tendríamos nuestro vector de posición R, ¿vale? Y nosotros, en nuestro sistema de referencia S, ¿vale?, describiríamos la función R de t. Usaríamos la función R de t para describir la posición, para describir el movimiento de este cuerpo. Vale, ¿qué pasa? Ahora nos vamos a imaginar otro observador, pero que se mueve con cierta velocidad respecto a nosotros. Entonces, no existe un sistema de referencia absoluto, ¿de acuerdo? Pero nosotros nos vamos a considerar como un sistema de referencia, ¿vale? Y a partir de ahí tendremos sistemas que son inerciales a nosotros o no, ¿vale? De acuerdo. Entonces, ahora, en este vídeo, lo que vamos a considerar es el caso de otro observador, ¿vale?, cuyos ejes son paralelos y que se mueve a velocidad constante, ¿vale? Todos los sistemas inerciales se tienen que mover a velocidad constante para que se satisfagan las leyes de Newton. Entonces, ahora vamos a considerar que tenemos otro observador, ¿de acuerdo?, por aquí, ¿sí?, otro observador S', ¿de acuerdo?, ¿sí?, que se está moviendo. Los ejes son paralelos, ¿de acuerdo? Podrían ser paralelos y trasladados, ¿vale?, pero no rotados. Es decir, paralelos y que estuvieran aquí, ¿sí? Y se está moviendo este señor para acá. Nosotros estamos quietos, este señor se está moviendo y esta partícula pues sigue su trayectoria. ¿Qué trayectoria va este señor? Bueno, pues entonces vamos a cambiar de color, ¿vale? Bueno, acabo de caer en la cuenta de que... Bueno, venga, bueno, dejadme un segundo que traigo un roto azul. Bien, pues ahora, con este rotulador azul, vamos a señalar la posición de este cuerpo que va a seguir esta trayectoria. En cada instante tendrá una posición distinta según el observador S', ¿vale? Y a este vector lo vamos a llamar R', ¿de acuerdo? Y al vector que une los orígenes de los dos sistemas de referencia,
¿vale? Este lo voy a pintar en rojo, si se me permite, ¿vale? A este vector, que une los orígenes, no sé si se aprecia, lo vamos a llamar R mayúscula, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nosotros y un señor que se está moviendo para allá a velocidad constante, ¿vale? Se puede mover en cualquier otra dirección, pero con los ejes paralelos, ¿vale? Y vamos a ver qué relación hay. Bueno, usando una trigonometría bastante básica, ¿de acuerdo? Podemos llegar a la conclusión, ¿no?, de que este vector es la suma de los otros dos, ¿no? Si nosotros trasladamos aquí, ¿vale?, estos dos vectores, geométricamente esta es la diagonal mayor. Entonces, el vector R, ¿vale?, es la suma del vector R mayúscula, que este me indica la posición del observador, más el vector R', que me indica la posición de la partícula según el observador, ¿vale? Es importante que entendáis esto, y a partir de aquí, pues, podremos sacar qué velocidades perciben, qué aceleraciones perciben, etc. ¿De acuerdo? Vale, pero ojo, cosa importante, este señor se está moviendo a velocidad constante, entonces la aceleración que tiene es cero, ¿no? Entonces vamos a ver qué velocidad tiene este señor, ¿sí? Este señor tendría una velocidad r punto y una aceleración r2 puntos. Bueno, pues sabemos que r2 puntos es cero porque se tiene que mover a velocidad constante. Ahora, si r2 puntos vale cero, entonces r punto, es decir, la velocidad a la que se mueve el observador, es constante, ¿vale? Y la vamos a llamar V0, ¿de acuerdo? La vamos a llamar V0. Con lo cual, ¿no?, integrando esto, ¿vale?, obtenemos la posición de este señor, ¿no?, que es, obviamente, pues será la posición inicial en la que empiece, ¿sí? Es decir, dependiendo de si el señor empieza aquí o en Móstoles, ¿vale? Nos da igual, podría empezar arriba, ¿eh? No tienen por qué ser, pero siendo paralelos los ejes, ¿vale? Más la velocidad a la que se mueve este señor, que es constante, por el tiempo, ¿vale? Esta es lo que nos dice cómo se mueve este tío, ¿vale? Y ahora, ¿qué relación existía en estos vectores? Pues como hemos visto, R en función de t va a ser R mayúscula, ¿de acuerdo?, más R' en función de t, ¿vale? Y si ahora queremos saber el movimiento de la partícula que ve este señor, pues entonces despejamos R' de t, ¿vale? R' de t queda determinado por R de t, perdón, por R minúscula de t, es decir, la posición que vemos nosotros, menos R mayúscula de t, es decir, la posición a la que se está moviendo el señor. Esto parece lógico, ¿no? Si el señor está recorriendo 200 metros a la derecha, ¿vale?, pues va a percibir que la partícula se ha movido 200 metros a la izquierda, ¿de acuerdo? Es equivalente. Y si desarrollamos esto un poquito, ¿verdad?, tenemos R de t menos, pero este R de t es esto, entonces esto es R sub 0 de t más, perdón, bueno, menos, podríamos incluirlo aquí, da igual, v sub 0 por el tiempo, ¿vale? Y así se relacionan las coordenadas en este caso. Ahora bien, ¿qué velocidad ve este señor? Bueno, pues vamos a calcularlo. ¿Cómo? Derivando, ¿vale? Bueno, podríamos considerar que este señor mide un tiempo distinto, ¿vale? Pero la transformación de tiempos es lineal, es decir, como el tiempo es absoluto en mecánica clásica, es decir, el tiempo es el mismo para cada observador, solo depende de en qué instante he comenzado a contar. De tal manera que el tiempo que percibe este observador, el reloj de este observador, es el reloj de este menos el tiempo que ha transcurrido hasta que ha empezado a contar, ¿vale? Es decir, imaginaos que yo empiezo a describir el movimiento de esta partícula en el instante 0 segundos, ¿vale? Y desde este sistema de referencia. Bueno, pues eso va a ser distinto a si yo empiezo a describir el movimiento de esta partícula siendo este señor al instante 2 segundos. ¿Por qué? El tiempo que ha transcurrido, ¿vale?, le tendré que restar el tiempo que he tardado en empezar a contar. Bien, pues esa es la transformación posible. Pero tenemos que tener en cuenta entonces, ¿vale?, que derivando, si lo comprobáis, ¿de acuerdo?, la derivada de t', perdón, el operador derivada respecto a t' es igual que el operador derivada respecto a t, ¿vale? ¿Por qué? Porque el operador derivada respecto a t', ¿vale?, es lo mismo que la derivada de t' respecto a t por el operador derivada con respecto a t, ¿de acuerdo?
y la derivada de t' con respecto a t, esto de aquí, es 1, ¿de acuerdo? Con lo cual nos quedan que las dos los dos operadores de derivada son iguales. Bien, pues entonces da lo mismo derivar respecto a t que respecto a t', ¿vale? Voy a borrar un poquito el dibujo y, bueno, ya lo voy a borrar entero, a tomar por culo. Y vamos a sacar qué velocidad percibiría este señor S'. Bien, pues la velocidad que percibiría sería la derivada de esto. ¿Sí? Entonces, vale, pues derivamos R' punto, esto sería la velocidad que lo podemos llamar V' si queremos, la velocidad que percibe S', será, bueno, la derivada de la suma de las derivadas. Entonces tendremos R punto, ¿vale? La velocidad que percibimos nosotros, menos, esto hemos dicho que es constante, su derivada 0, a tomar por saco, la velocidad es constante y estamos derivando respecto a t, luego será R menos V sub 0. Es decir, la velocidad que percibe ese observador, con la que se mueve la partícula, es la velocidad que percibimos nosotros menos la velocidad con la que ese observador se mueve respecto a nosotros. Obvio también, ¿no? Si yo voy en un tren, mido cosas distintas que si yo estoy en la estación. ¿De qué depende? De la velocidad a la que me estoy moviendo. Bien, ¿y qué pasa con la aceleración? Bueno, pues no es sorprendente descubrir que derivando otra vez, R' dos puntos será R dos puntos menos esto que es 0. Es decir, la aceleración que ejercida sobre la partícula es la misma. ¿De acuerdo? Ojo, esta no es la hemos dicho que el sistema no está acelerado, pero es el observador el que no se mueve aceleradamente. La partícula sí lo puede hacer y en general lo hará. Pero la aceleración que nosotros percibimos sobre la partícula es la misma. ¿Qué implica eso? Que como la masa de la partícula es la misma en los dos sistemas, multiplicando por aquí, me queda masa por aceleración, con lo cual F es igual a F'. Es decir, los dos observadores observan las mismas fuerzas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y de nuevo derivando también se cumple la primera ley de Newton. Cosa que no pasaría, ¿de acuerdo?, si este señor no se moviese a velocidad constante. Porque aquí tendríamos que añadir un término y percibiríamos cosas distintas. ¿De acuerdo? Bien, pues así es como se transforman las velocidades y las posiciones, en este caso, de esta transformación, que es una transformación de Galileo, pero en la que el observador se mueve paralelo, ¿de acuerdo?, al observador inicial, que somos nosotros en este caso. Ahora, en el siguiente vídeo, voy a explicar el caso más general de transformaciones de Galileo, ¿de acuerdo? Así que nada, eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!